Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a esta, la segunda de las 8 partes en la cual estamos resolviendo nuestra prueba de matemáticas para séptimo de Raba, lo que fue nuestra primera convocatoria 2025, siendo que en esta ocasión nos correspondería trabajar con los ejercicios que van del ítem 8 al ítem 13, cubriendo con ellos los últimos tachitos que nos quedarían de teoría de números, lo que es máximo común divisor, mínimo común múltiplo, resolución de problemas con estos algoritmos e incursionar un poco más en lo que vendría a ser números enteros, ahora sí, números enteros positivos, números enteros negativos, sobre ciertas características generales y conceptos que se suelen trabajar a su alrededor. Así que con esto dicho, nos permitimos el arranque, trabajando con el ejercicio número 8 que nos dice, considere los números 18 y 12. Dice, el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dichos números respectivamente corresponden a y de ahí que nos tendríamos que familiarizar un poquito de qué implica hablar de máximo común divisor y qué implica hablar de mínimo común múltiplo. Vamos a ello. Primero, hablemos del máximo común divisor para estos valores que nos dan, para el 18 y el 12, que si bien lo que procuraríamos en primera línea sería aplicar una factorización simultánea para ambos términos, siendo que para el caso buscaríamos factores o buscaríamos divisores que sean aptos para poder dividir tanto al 18 como al 12. Es decir, aplicando un poquito de las reglas de divisibilidad que habremos mencionado por encimita, podremos detectar algo rápido, y es que el 18 y el 12 ambos son números pares. Ambos terminan en dígito par, en 8, en 2. Por lo tanto, claramente podemos decir que son divisibles por 2, indefectiblemente. Por lo cual podemos considerar dividir 18 entre 2 y también 12 entre 2. 18 entre 2, por ejemplo, nos vendría a dar 9, mientras que 12 entre 2 nos vendría a dar, por ejemplo, 6. No habría ningún misterio en esta línea. Ahora, nos fijamos en los resultados que van quedando, el 9 y el 6, estos cocientes, mejor dicho, y observamos que la divisibilidad por 2 todavía se podría considerar para el 6, pero no para el 9. Entonces ahí tendríamos que tener cuidado y decir, bueno, un momentito, un momentito. Vamos a buscar otra regla de divisibilidad o identificar, digamos, entre qué otro posible valor podrían ser divisibles, que si ya lo detectamos rápido, podríamos considerar el 3. Correcto. Es decir, podemos considerar dividir 9 entre 3 y 6 entre 3. Dichas divisiones respectivamente nos darían 3 y 2. Y aquí sucede algo muy importante, que es que en tema de lo que es el máximo común divisor, llamado también por sus siglas MCD, uno procura desarrollar esta serie de divisiones o esta serie de descomposiciones siempre y cuando siga existiendo algún divisor que funcione común para todos los términos que nos quedan o para todos los cocientes que se van obteniendo. Si se llega a un punto en el que los términos que conseguimos de repente ya no tienen un mismo divisor común, entonces el MCD tiene que detenerse ahí. Y en ese punto, considerar entonces la multiplicación de los factores que se habrán conseguido. En este caso, pues 2 por 3 únicamente. Así que el 2 por 3 vendría a darnos resultado 6 y este 6 vendría a ser entonces el máximo común divisor para el 18 y para el 12. Pero antes de spoilear las respuestas o la opción a marcar, démonos también la oportunidad de analizar en qué consistiría por su parte el mínimo común múltiplo. Igual, vamos a seguir trabajando con el 18 y con el 12. Y para el 18 y para el 12, ok, vamos a calcular este otro elemento por sus siglas, conocido también como el MCM, mínimo común múltiplo. Aquí la regla cambia de una manera, de un par de formas curiosas, porque en primera línea ya no estamos en la única obligación de utilizar factores que sean divisores para todos los términos. A veces puede pasar que el factor que utilizaremos será divisor para uno, al menos uno de ellos. Y mientras exista esa posibilidad, entonces el factor puede ser viable para utilizarse. Eso en un primer detalle. En un segundo detalle, ok, ya con esto voy adelantando que habrán ocasiones en las que los dos números que tenemos tal vez no se logren descomponer o no se logren factorizar simultáneamente. Tal vez solo uno de ellos sí y el otro quedaría en stand-by, en estado de espera.
Pero lo que más nos interesará, digamos, del mínimo común múltiplo es la de procurar factorizar hasta las últimas instancias cada uno de los términos que tengamos. Es decir, con el 18 y con el 12 podemos dar el mismo arranque, considerar que ambos son divisibles por 2 sin ningún problema y aplicar exactamente las mismas divisiones iniciales, que me van quedando 9 y 6. Perfecto. Solo que aquí, en lugar de preguntarnos qué factor, o sea, si el factor que tengo sigue siendo divisible para todos, ahora la pregunta cambia. ¿El factor que tengo todavía sigue siendo divisible para alguno de ellos? O cambiando el enfoque, ¿será que alguno de estos términos que me quedan, el 9 y el 6, será que alguno de ellos todavía seguirá siendo divisible por 2? La respuesta, sí, todavía sí. Vamos a seguir considerando dividir entre 2 entonces, pero en este caso el que va a recibir la división entre 2 va a ser únicamente el 6. Y en este caso, si consideramos aplicar 6 entre 2, esto nos dejaría resultado 3. Mientras que el otro término que nos quedaba, el 9, como no es divisible por 2, simplemente lo bajamos tal como está. Y a partir de ahí, seguimos preguntándonos, ¿todavía queda algún término que pueda seguir siendo divisible por 2? O como decía anteriormente, ¿será que el 2 todavía funciona como divisor para alguno de los términos? Y ya en este punto pareciera que no. Entonces el 2 ya no lo podemos seguir utilizando definitivamente. Y ahora sí, consideramos pasar al siguiente posible divisor, que en este caso sería el 3. Que si bien es cierto, el susodicho 3 es perfectamente divisor para el 9 y por supuesto divisor para sí mismo. Consideramos las divisiones. Primero, 9 entre 3, me iría quedando 3. Y del otro lado, 3 entre 3, o sea, 3 dividido entre sí mismo, que me vendría a dar 1. Ok, ya por ver que me ha quedado un cociente igual a 1, esto me dice que este lado de la factorización se detiene, pero el mínimo común múltiplo continúa, ya que en el mínimo común múltiplo lo que nos interesa es que los dichos términos, todos y cada uno de ellos deben factorizarse hasta llegar a la condición de la unidad, hasta que me quede cociente 1 completamente. Así que, pues me queda analizar este susodicho 3 y plantearme, ¿entre qué podremos dividirlo? Por supuesto, sabemos que entre sí mismo. Recordemos que el 3 es un número primo y de ahí que se reducen las opciones. Solamente podría dividirse entre sí mismo. Profe, que también podrá ser divisible entre uno. Sí, pero es que entre uno no representa ningún avance, no representa ningún progreso. Así que el uno no se toma en consideración como factor o como divisor. Aplicamos la división correspondiente de 3 entre 3 y me deja resultado 1 también. Entonces ahí quedaría finalizada la factorización con el primer término que teníamos. Y ahora sí, nos disponemos a tomar todos los factores que nos quedan para multiplicarlos debidamente. Eso que uno dijera, el 2 por 2 por 3 por 3. Tómense su tiempo, hagan sus cuentas. Yo también ahí me quedaré viendo al infinito, analizando las cuentas de esta expresión. Si no me lo ubico, esto nos vendría a dar 36. Y ojo que el MCD habíamos dicho que nos daba resultado 6. Así que ahora sí, en este punto, podemos analizar en cuál de las opciones nos presentan exactamente estos resultados en el exactamente este mismo orden. Mucho cuidado. Es decir, primero el máximo común divisor, que, que llegó a ser 6, y luego el mínimo común múltiplo que establecimos sería 36. Por lo tanto, ejercicio número 8, ahora sí, podemos marcar opción B como respuesta correcta. Ahora sí, siendo el caso, siendo esta la situación, nos podemos permitir analizar el caso del ejercicio número 9. Nos plantean lo siguiente. Tenemos que una empresa dona 72 cuadernos y 120 lapiceros a un grupo de estudiantes, de manera que se reparte la máxima cantidad de cuadernos y de lapiceros entre los estudiantes. Así que, si todos llevan la misma cantidad de cuadernos y lápices, bueno, o lapiceros, ahí tendríamos que cuidar la redacción, eso es bronca por parte del MEP. Pero repito, si todos llevan la misma cantidad de cuadernos y lápices y no sobra ningún artículo, entonces, ¿cuántos lapiceros lleva cada estudiante?
Ok, esto va a estar muy interesante cómo lo plantearemos, porque el máximo común divisor, bueno, me permito el spoiler. Sí, es que estamos procurando hacer una repartición en los máximos términos posibles. Se reparte la máxima cantidad de cuadernos y de lapiceros. Entonces, esto es un indicador inmediato para hablar de lo que sería máximo común divisor. O sea, este tipo de problema no falla en considerar trabajar con este algoritmo, con el máximo común divisor. Por lo tanto, pues de ahí que nos correspondería ir aplicando las divisiones según los factores que veamos claros, viables para todos los términos necesariamente. Que el 72 y el 120 son claramente números pares. Ok, entonces aplicamos división entre 2 sin pensarlo dos veces. Así que consideramos cuánto es la mitad del 72 y cuánto es la mitad del 120. La mitad de 72, 36. La mitad de 120, 60. ¿Que se puede seguir aplicando división entre 2? Bueno, siempre que sea viable para ambos términos, diremos que sí. Y en este caso, pues sí. Aplico nuevamente división entre 2 y de ahí que revisamos. Entonces, 36 entre 2, ustedes hacen las cuentas con calma, van a llegar a que nos vendría a dar 18, y luego 60 entre 2, que nos vendría a dar 30, por ejemplo. Siguen siendo números divisibles por 2, ¿correcto? Perfectamente. Entonces vamos a plantear esto, que si fuera dividir entre 2, ok, vamos a dividir 18 entre 2 y 30 entre 2. 18 entre 2 que nos vendría a dar 9, 30 entre 2 que nos vendría a dar 15. Solo que llegamos a un punto en el que la factorización ya no es viable seguir entre 2. Ya ninguno de los términos es divisible por 2, así que el factor 2 ya no se puede tomar más en cuenta. ¿Que si eso significa que el ejercicio termina hasta acá? No, no necesariamente, ya que si vemos con cuidado, ambos son múltiplos de 3, ambos corresponden o pertenecen a la tabla del 3. Por lo tanto, podemos considerar dividir entre 3. Y la susodicha división entre 3, con estos términos, ¿cómo quedará? 9 entre 3 diríamos que es igual a 3. Y luego 15 entre 3, que nos daría en este caso 5. Y hasta aquí, pues no podríamos continuar de ninguna otra manera porque ya el 3 y el 5, ambos siendo diferentes números primos, no vamos a encontrar definitivamente un número que sirva como divisor para ambos simultáneamente. No se va a conseguir. Así que para el curioso lector podríamos realizar la multiplicación de estos factores que hemos obtenido, que si bien es cierto vendría a ser que 2 por 2, 4 por 2, 8 por 3, 24. Por ahí más de uno pensará, pero qué raro, el 24 no aparece entre las opciones. Más de uno podrá pensar, profe, qué raro, pero si hubiéramos hecho la factorización hasta el 2 por 2 por 2, habríamos considerado la respuesta 8. Pero aquí es donde tendríamos que cuidar un poquito la atención a la lectura, porque nos estaban hablando que en principio teníamos 72 cuadernos y que teníamos también 120 lapiceros. Ahí pasando la chatarrera por ahí. Ok, repito, tendríamos originalmente 72 cuadernos y tendríamos originalmente 120 lapiceros. Y de ahí que se nos hace una pregunta final importantísima. No nos están preguntando cuántos niños recibirán este paquete de materiales. No, lo que nos están preguntando es cuántos lapiceros específicamente termina recibiendo cada estudiante. Repito, cuántos lapiceros lleva entonces cada estudiante. Y eso lo podemos revisar tomando de referencia la columna donde se realizó la factorización de los lapiceros y observando con cuidado qué valor nos ha quedado como último cociente. Vemos que son entonces 5 lapiceros por estudiante. Ojito la interpretación. Estamos diciendo que esta donación alcanzó a 24 estudiantes, que ha sido, digamos, la repartición máxima posible. Pero de esta repartición máxima, estamos hablando de que cada uno de ellos recibió entonces 5 lapiceros y 3 cuadernos, lo cual
He de comentar que está un poquito mal planteado inclusive la pregunta. O sea, ahí quien tenga la curiosidad, invóqueme por comentarios y les doy una explicación detallada de qué problemas detecto en la redacción del ejercicio. Por lo pronto, dejemos el dato de que quedaría la opción A como respuesta correcta para este ejercicio número 9. Y así con esto, permitirnos avanzar a un siguiente ejercicio número 10, que me plantean lo siguiente. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Y se dan ciertas relaciones muy curiosas e interacciones muy curiosas entre posibles números enteros positivos, posibles números enteros negativos, ciertas comparativas de equivalencia, o que si uno es mayor que otro, o que si uno es el opuesto del otro, así respectivamente en las tres opciones. Bastante interesante, he de decirlo. Nada más tendríamos que plantear ciertas reglas generales. Hablemos primero sobre el valor absoluto. El valor absoluto de un número entero. De un número entero, llamémosle Pepe. Y este número Pepe va a cumplir, digamos, ciertas condiciones o ciertas implicaciones inmediatas, dependiendo si estamos tratando con una expresión en formato valor absoluto, pero bajo ciertas condiciones. Se los trato de comentar así inmediato. Es decir, me pueden hablar del valor absoluto de Pepe, o me pueden hablar también del valor absoluto de, le decimos así coloquialmente, menos Pepe, podría ser. Para estos casos, vamos a decir que esta expresión Pepe va a ser siempre positivo. Siempre diremos que esto le corresponde o se interpreta que el número que se extrae del valor absoluto en estas condiciones es un número positivo. No obstante, si dijéramos, qué sé yo, que me presenten el menos valor absoluto de Pepe, independientemente tenga, digamos, el signo positivo o el signo negativo dentro de las barras, vamos a tomar otra interpretación de manera concreta. Vamos a decir que el número entero lo extraemos, pero en este caso con signo negativo. ¿Qué se quiere decir con esto? Vamos con mucho cuidado. Es decir, el valor absoluto por sí solo convierte o forcejea, por decirlo de alguna manera, la interpretación a signo positivo de lo que sea que tengamos adentro. Si el valor absoluto viene solito, solito, solito en el sentido de que no hay nada externo que le afecte o le modifique el signo, vamos a asumirlo siempre de signo positivo. Si fuera el caso que el valor absoluto me le añaden otro signo negativo por fuera de barras, no es que se aplique una ley de signos, que ya me lo han comentado ahí en ciertos cursos, otros estudiantes. No es que se aplique ninguna ley de signos, no, sino que si antes teníamos una expresión que lo interpretábamos como signo positivo, a la hora de colocarle el menos por delante, va a cambiar a signo negativo inmediatamente. Y lo podemos observar ahora sí, con cuidado sobre las opciones que tenemos. Todo lo que necesitamos es revisar si nos están añadiendo algún signo de negativo por fuera de las barras. En la opción A, por ejemplo, no es algo que esté sucediendo. Entonces, en realidad, tendríamos que el valor absoluto de menos 3 lo podríamos interpretar como si fuese 3 sin ningún problema. El pequeño detalle es que cuando vemos entonces 3 y menos 3 del otro lado de la igualdad, no se vale decir que estas expresiones vayan a ser iguales. Eso sería bueno, no sería, es una mentira tremenda. O sea, dicha primera opción en este caso quedaría absolutamente descartada. Estamos buscando una afirmación que sea correcta o que sea verdadera, y en este caso la opción A pues vendría a ser una, una expresión que es falsa, una afirmación falsa. Ok. En cuanto a la segunda opción,
que me dicen que el valor absoluto de menos uno es mayor que el menos valor absoluto de menos uno. Vamos con cuidado, que si bien es verdad, considerar el valor absoluto del menos uno nos tendría que dar un uno positivo directamente por las definiciones que se están manejando de valor absoluto. Técnicamente tendríamos que manejarlo de esta forma, igualmente acá. No obstante, habría que cuidar que si me están presentando un menos, un signo de menos adicional fuera de las barras, ese signo adicional tendríamos que considerarlo por por fuera de nuestra expresión también. Es decir, que en el caso de lo que tenemos en nuestra segunda expresión, el uno como número entero, al final terminaría quedando con signo negativo, con este signo negativo, el cual mm, no solamente que predomina, sino que se conserva. Ese signo negativo sobrevive al análisis de lo que hacemos con este valor absoluto. Si bien es cierto el valor absoluto de menos uno vendría a ser uno natural, el menos que tengo por delante me implica o me lleva a reconsiderar que ya no sería signo positivo, sino más bien signo negativo. Ahora, en este caso, ¿qué será correcto? ¿Decir que el primer uno sería mayor que el uno negativo? ¿O decir que el primer uno es menor que el segundo, que el uno negativo como tal? Bueno, estamos comparando números enteros positivos y números enteros negativos. Entonces, en esa línea, les ofrezco una consideración rápida. Considerar que todo número positivo siempre es mayor que cualquier número negativo. Absolutamente siempre. Entonces, bajo esta línea, vamos a ver si lo acomodamos por acá. Bajo este planteamiento, lo correcto quedaría sin ningún problema considerar esta relación de que el uno positivo sería mayor que el uno negativo. Lo que me lleva a considerar que entonces esta opción B nos está presentando una afirmación que sería válida, que sería correcta. Entonces, vamos a detallarlo entonces. Esta segunda proposición vendría entonces a ser verdadera. Ok, pero veamos, qué hay de la opción C? Que nos hablan de que el menos 2 es opuesto a 2. O bueno, corrijo la lectura, porque ahí es donde más de uno se despista. En realidad tendríamos que leer el valor absoluto de menos 2. No se trata de comparar solamente menos 2 con el 2, puesto que en esa línea, la relación de que uno es opuesto con el otro, sale fácil decir que sí. Pero, si consideramos el valor absoluto, ¿qué les decía sobre las definiciones? Que el valor absoluto del menos 2, sin importar lo que tenga por dentro de barras, siempre vamos a extraer o a sacar la expresión interpretándole signo positivo. Pero entonces aquí pasa algo muy delicado. Estamos diciendo entonces que el valor absoluto del menos 2 nos terminó dando un número entero positivo y luego me están comparando esta expresión con otra expresión que si bien es de igual magnitud, aparentemente también de signo positivo. Y podrá sonar extremadamente redundante esto siguiente, pero cuando hablamos de que un número es opuesto al otro, se supone que deberían presentar signos opuestos, no signos iguales. No se vale decir que un número positivo va a ser opuesto a otro número también positivo. O qué sé yo, que un número negativo, decir que es opuesto a otro número también negativo, que sea de igual magnitud, es decir, del mismo tamaño. Los dos negativos de opuestos no tienen nada. Piensen, o sea, si lo necesitan, piensen en las polaridades de una batería. Son los opuestos, uno positivo y el otro negativo. No es que una batería va a tener polo positivo y el otro positivo. O por lo menos no recuerdo haber visto algo como eso. Supongo que a nivel magnético se generaría un tanto de caos y catástrofe, pero eso es tema aparte. La cuestión es que aquí la relación de opuesto no calza. Y por ende, habría que advertir que esta opción C
lo que nos están presentando también es falso. Y de ahí que observamos que de las tres opciones, solo el resultado que vimos de la opción B terminó siendo un factor completo, una cuestión completamente verdadera. Y con ello, tranquilamente nos podemos permitir marcar dicha opción B como respuesta correcta para este ejercicio número 10. Ahora sí. Entonces, ¿qué nos permitimos? Avanzar. Ejercicio número 11. A ver acá. ¿Qué dice? Considera la siguiente recta numérica de números enteros. Y luego me dicen cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Ujú. Que la primera me dice que D es mayor que F. La segunda dice que F menos 4 nos daría exactamente igual que E. Y la tercera me dice que D más 3 vendría a ser menor que 0. Bastante interesante esto. De hecho, para, para procurar hacer un análisis bastante completo o bastante ordenado, me permito, digamos, copiar un par de veces esta recta numérica para tenerla a disposición y poder analizarla una vez para cada opción. Vamos a ver qué situaciones se generan entonces. Por ejemplo, en la primera me están diciendo que D supuestamente es mayor que F. Y como estamos buscando afirmaciones que sean correctas, de una vez les recomiendo, traten de ponerles un poquito de sazón de duda, de cuestionamiento. No estoy ni diciendo ni afirmando contundentemente que D es mayor que F. No lo sé, sino que lo dejo como una pregunta abierta. ¿D es mayor que F? O lo planteo más interesante. Y repito que la opción A lo que nos propone o lo que nos dice es que D supuestamente es mayor que F. Supuestamente. Mm, De ser necesario, podemos inclusive apoyarnos y agregar, por ejemplo, los números enteros que completarían esta recta numérica. Ya tenemos como referencia al 0, al 3 positivo y al 3 negativo. En buena hora. Entonces, con ello podemos asumir que también tendríamos el 1 y el 2 positivos del lado derecho, el menos 1 y el menos 2 cada vez alejándonos hacia el lado izquierdo, hasta llegar al menos 4 del lado izquierdo. Dichos números enteros me permito tomarlos y copiarlos y respaldarlos para las otras copias de esta recta numérica y así facilitarnos un poquito el trabajo o agilizar un poquito el trabajo. Analizamos entonces D mayor que F. Ujú. ¿Cómo se los cuento, señores? De hecho, ya les había dicho anteriormente que los números positivos siempre son mayores que los números negativos, ¿no? Por tanto, habrían dos posibles correcciones o dos alternativas para corregir esta proposición. Cuando decimos que los números positivos son mayores que los números negativos, por ejemplo, el 1 versus el menos 4, háganse a la idea que cuando comparamos entre mayor o menor, no solamente significa tamaño, sino pues comparar la condición que representa el positivo o el negativo. Visualícenlo como una ganancia o como una deuda. O sea, visualicen los números positivos como el saldo que tienen en su cartera, en su cuenta, y que los números negativos vienen a ser deudas. Y por tanto, de ahí preguntarnos, ¿qué es preferible? ¿Tener un saldo de una unidad o estar embarcados y endeudados con 4 unidades en números rojos? Es preferible, lógicamente, tener un saldo, aunque sea de una humilde unidad. En ese sentido, mm, lo que vemos es que la opción A vendría a ser entonces falso. Lo que se propone es falso, ya que corrigiendo, podríamos decir una de dos. Podríamos decir que el número que está en la posición D, que es el menos 4, en realidad vendría a ser menor que F. O bien, podríamos decir también que el número posicionado en F realmente vendría a ser mayor
que el número D. Eso es lo que sí podríamos plantear, para que lo tomemos en cuenta. Segunda opción, que me dicen que f menos 4 dice que es igual a e, o sea que quedaría equivalente a la expresión que tenemos en la posición e. Podemos revisar eso. Estamos hablando que el número f, ok, el que está en la posición f está justamente en este lugar. Y de ahí que tendríamos que cuidar si lo que nos piden es sumar o restar unidades. Si fuera cuestión de sumar, no, lo que aplicaríamos sería desplazarnos cierta cantidad de unidades hacia la izquierda, digo, es decir, hacia la otra izquierda más bien, hacia la derecha. Corrijo, rectifico, que si hablásemos de sumar, tendríamos que desplazarnos cierta cantidad de unidades hacia la derecha. Y si fuese cuestión de restar, entonces tendríamos que desplazarnos cierta cantidad de unidades más bien hacia la izquierda. Entonces, por ahí, a partir de la posición donde está F, contamos una unidad para la izquierda, dos unidades para la izquierda, tres unidades para la izquierda y cuatro unidades para la izquierda. Ahí es donde decimos que nos estaríamos no solamente desplazando cuatro unidades, sino que esto es lo que representa restar cuatro unidades en la recta numérica desde donde sea que estemos posicionados. O sea que originalmente estábamos en uno positivo, que era el valor inicial para f, y hemos terminado posicionándonos en 3 negativo. Pero aquí tenemos un pequeño problema. Si decimos que este es el resultado de f-4, f-4 dice que es 3 negativo, pero en la recta numérica tenemos que el valor e en realidad corresponde a -2. Así que ya desde el vamos, aquí tenemos un problema muy serio. La igualdad no se está cumpliendo. O sea, decir que -3 es igual a -2, no aplica, señores, no aplica. Así que por lo tanto, dicha opción B, lo que nos propone, también es falso. Y nuestro razonamiento tradicional nos dice que si ya hemos descartado dos opciones, la tercera tendría que ser. Como dicen que si no es gallo, es gallina, dicen por ahí. A ver, consideremos un momentito lo que sería la expresión D más 3, y aplicamos otra vez este razonamiento. A partir del número que está en la posición D, veamos qué pasará si le sumamos, en este caso, 3 unidades. ¿Qué significa sumar 3 unidades en la recta numérica? Como les decía, todo depende, sí, de la operación suma o resta. De hecho, aquí me sale oportuno mencionarlo, que como es operación suma, entonces esto significa desplazarnos hacia la derecha. Ujú. ¿Ok? Considerando dicho desplazamiento a partir de nuestro número D. Entonces, ¿qué decimos? Que tendríamos que desplazarnos 3 unidades hacia la derecha. Vamos a ello. Nos desplazamos una unidad para la derecha, dos unidades, tres unidades para la derecha, y llegamos entonces a esta nueva posición, que sería uno negativo. No falta quien me diga, profe, pero no me está dando igual a cero. O sea, no se cumple tampoco, vendría a ser también falsa, no habría respuesta correcta. Hey, momento. Aquí estamos bueno, analizando el -1 y comparándolo con el cero, pero ahora en una relación de orden que si fuese menor que o si fuese mayor que. Y aquí podemos añadir una nueva observación para calmar las aguas. ¿Qué podemos decir? Que los números negativos siempre son menores que cero. Esto nuevamente como una consideración. Y como es una condición que se cumple indefectiblemente para todos los números negativos, hablemos de los números enteros y demás números que vamos a encontrar a medida que avancemos en este proceso,
octavo, noveno y de ahí siguientes, pues va a ser una condición que siempre se va a cumplir, una ley matemática que siempre se va a cumplir. O sea que la relación que nos están planteando en la opción C, de hecho es correcta. Por ahí que nos podemos permitir considerar opción C, respuesta correcta para este ejercicio número 11. Aquí sí tenemos, repito, una proposición que sí es verdadera. Muy bien. Proseguimos entonces con el ejercicio número 12 que nos plantea lo siguiente. Dice que la temperatura más baja registrada en la ciudad D, dice que fue de -8 grados centígrados. Mientras que ese mismo día, en la ciudad E, la temperatura mínima registrada fue de -2 grados centígrados. Y en la ciudad F, la temperatura más baja fue de -15 grados centígrados. Así que, ¿en cuál de las ciudades se registró la menor temperatura? Bastante interesante esta propuesta. Podríamos tomar de base una recta numérica de apoyo. Ujú. Vamos a tomar como base una recta numérica y visualizar la posición del cero y de los números enteros negativos. Me disculpan un pequeño bache técnico, vuelvo con ustedes. Les hablaba de visualizar una recta numérica, puede ser a mano alzada, no necesitaremos, digamos, acomodar milimétricamente cada uno de los números en cuestión. Lo que sí me interesará es por lo menos visualizar el cero, puede ser a la mitad del camino, no habría, digamos, tanto inconveniente con ello. Y sí, muy importante irnos alejando del cero hacia la izquierda poco a poco para las cantidades o las temperaturas que nos están presentando. -2 grados, ujú, luego -8 grados, ajá, y por último -15 grados, que son, vamos a ver, no iré respectivamente, sino más bien recordar que la ciudad D era la que le correspondía esta temperatura de -8 grados. Así que aquí posicionamos a la ciudad D. Dato rápido, ojito que ya no estamos hablando de la misma recta numérica del ejercicio anterior. Cuidemos no caer en ese malentendido. Luego decían que la ciudad E, que su temperatura mínima registrada sería de -2 grados centígrados. Así que acá tendríamos la ciudad E en cuestión. Y luego más adelante tendríamos la ciudad F con una temperatura o la temperatura más baja registrada que dice que fue de -15 grados. Así que acá tendríamos la ciudad F. Mm, ¿Cómo plantearlo sencillo? En cuanto a temperaturas, o mejor dicho, en cuanto a números enteros negativos, si queremos comparar entre ellos quién es mayor y quién es menor, decimos de manera muy práctica que el número negativo más cercano al cero siempre es mayor. Y ya que estamos, considerar que el número negativo más lejano del cero siempre es menor, siempre. Lo cual ya nos estaría dando información bastante importante para lo que necesitamos. Me estaban preguntando en cuál de las ciudades se registró la menor temperatura, repito, la menor temperatura, y en ese caso nos queda fácil considerar estos -15 grados que corresponden a la ciudad F. Por lo tanto, inmediato, nos permitimos marcar opción C como respuesta correcta para este ejercicio número 12. Ok, y de ahí que nos estaría quedando un ejercicio más, ejercicio número 13, en el cual nos dicen cuál de las siguientes situaciones se puede representar con un número entero negativo. El primero que me dice que María tiene 25 años de edad, o la segunda opción que nos habla de un estanque de peces que tiene 150 tilapias. mm, o el tercer caso, la tercera opción que me habla del volcán Neuwerk. Espero haberlo pronunciado bien.
que dice que está a 2.850 metros de profundidad bajo el nivel del mar. Mm, a ver, el hecho de tener, el hecho de haber, el hecho de poseer, eso nunca se va a expresar como un número negativo, jamás. Y aún así, lo que es la opción A y lo que es la opción B, está inclusive lejos de implicar poder visualizarse como positivos o negativos, sino que entraría en una rama más simple de lo que entendíamos anteriormente como números naturales, que simple y sencillamente compara cantidades, nada más. Cantidades que pudieran ser más grandes o más pequeñas, pero solamente cantidades contables. Es decir, me sale bastante difícil pensar en alguna persona que tenga edades en negativo, más allá, digamos, de los meses que transcurren o los meses que faltan antes de que nazca la persona como tal. Pero ya es un tema diferente. O bueno, la cantidad de tilapias. ¿Cómo hablamos de una cantidad de tilapias en negativo? Por alguno, por ahí alguno podrá pensar ahí sobre la cantidad de peces que pudieran estar desvividos dentro del estanque. Pero ya eso es también otro tema y ya serían, digamos, como forcejear razonamientos de manera absurda. Y lo digo con el rigor matemático que corresponde. Eso es una lógica absurda en este caso. Pero aún así, convengamos que el simple hecho de tener, esto siempre va a corresponder. Bueno, siempre y cuando estamos hablando de tener y de poseer, de existir, de sí haber. Ahí estamos hablando de expresiones que corresponden a números positivos en realidad. Sin embargo, cuando nos hablan más adelante sobre metros de profundidad, aquí sí podemos considerar el opuesto de lo que sería altitud. Lo que es profundidad bajo el nivel del mar, esto lo podemos considerar perfectamente con signo negativo. Y si me hubieran hablado, qué sé yo, sobre, digamos, cualquier otro contexto que me hable de cierta cantidad de metros sobre el nivel del mar, este otro caso perfectamente se podría interpretar como un número entero positivo. Y ahí me gustaría que me pudieran echar una manita en comentarios con una lluvia de ideas, en el sentido de, ¿qué escenarios conocen ustedes que pueden representar números positivos o números negativos? Y aquí ya tenemos uno muy importante, que es la altitud sobre el nivel del mar o lo que es la profundidad bajo el nivel del mar. Ahí tendríamos positivos y negativos. Les doy otro ejemplo muy práctico, lo que son, lo que es considerar fechas en años después de Cristo y fechas en años antes de Cristo, por dar otro ejemplo. Y les invito a que en comentarios me puedan aportar algún otro ejemplo de situaciones que se pudiesen representar con números positivos o con números negativos. Por lo demás, yo me permito marcar opción C como respuesta correcta para este ejercicio número 13, siendo que de esta forma quedaríamos ahora sí cubiertos para la labor que nos correspondía para esta lección, para esta tanda. De ahí agradeciéndoles grandemente lo que es el acompañamiento que se va brindando pues para esta línea de lecciones que estaríamos tomando. Este, recordándoles que de aquí, cuando se termine de subir la resolución de este examen, se va a subir también otra resolución más. Van a ser por lo menos dos exámenes que se va a procurar mantener en estado abierto al público. Y ya cuando venga un tercer examen resuelto completamente, entonces vamos a desplazar el examen con la convocatoria más alta o con la convocatoria más reciente y ese va a quedar para miembros del canal para que lo tengamos en cuenta. Por lo pronto, para todo el mundo, bienvenidos a los que gusten suscribirse al canal para aprovechar todo este material que se va subiendo, al igual que con otros niveles, con otros exámenes que también se van resolviendo paralelamente. Y de ahí fuera, pues, los que gusten aplicar para membresías, triplemente bienvenidos, muy agradecidos con el apoyo que se va brindando. Y pues nos estaremos hablando y nos estaremos viendo para otra siguiente ocasión, para otro siguiente video, esperando encontrármelos con igual o mayor disposición. Así que sin más que decir, me despido, se me cuidan, nos hablamos, las mil bendiciones
Y sin más, bye bye.